Finalmente, el nuevo capítulo 32 de Boruto Two Blue Vortex está entre nosotros. Un capítulo que con respecto al anterior parece haber pasado de 0 a 100, y es que Daemon por fin ha entrado en acción. Sin embargo, este capítulo tuvo un final, bueno, digamos que cuestionable o repetitivo, pero mejor no les adelanto más y véanlo ustedes mismos en el siguiente video de Naruto Boruto. Dos vórtices azules. Tras haber tomado la decisión de seguir un nuevo plan dirigiendo a Mamushi hacia donde está Ada, Sai ordena a los Jounin que se hagan a un lado y no interfieran con el ego, pero que se aseguren de que ningún civil resulte herido. Mientras tanto, Mamushi sigue discutiendo consigo mismo, es decir, con uno de sus clones, hasta que alguien lo interrumpe. Boruto se planta frente a él y le dice que si quiere saber dónde está Ada, que lo siga. Mamushi enloquece de emoción. Boruto comienza a alejarse, llevándose consigo a los clones, y al mismo tiempo los que estaban merodeando por distintas zonas empiezan a moverse hacia donde está él. Shikamaru coordina de inmediato y ordena a todos que se agrupen en la zona A este, hacia donde se dirigen los Shinjus. Es en este momento cuando Boruto toma una extraña decisión. Decide advertirle algo a Mamushi. Le explica que Ada tiene un guardián, Daemon, su hermano menor, con una fuerza sobrehumana y un nivel que ni siquiera él mismo conoce del todo. Prácticamente es un demonio. Y el consejo es simple. Si tiene pensado hacerle algo a Ada, más le vale encargarse primero de Daemon, porque si intenta devorarla sin pensar demasiado, lo que vendrá después será mucho peor. Aquí hay algo importante a tener en cuenta. Mamushi, como era de esperarse, siente que conoce a Daemon. Sabe que es peligroso dejar que ambas palmas toquen a alguien que no sea él mismo, puesto que su habilidad refleja absolutamente todo, incluso el instinto asesino. Boruto alerta a todos de inmediato. Mamushi conoce las habilidades de Daemon. Ada explica que los egos parecen procesar información por instinto a partir de sus vidas anteriores, es decir, de la vida de quienes están atrapados en los árboles. Inojin confirma que los clones se están acercando a Boruto desde todas las direcciones. Shikamaru le pregunta a Sarada cuántos Mamushis puede eliminar de una sola vez con el Mangekyo Sharingan. Sarada responde que unos 30, aunque probablemente algunos más. Por si acaso algunos logran escapar, Kawaki y Himawari deben estar listos para lanzar un ataque con un rango lo suficientemente amplio. Finalmente la pelea está por comenzar, puesto que Boruto está muy cerca. Es entonces cuando Mamushi por fin encuentra a Ada. Ella retrocede con una expresión de puro asco y Daemon le dice que esquive. Ada reacciona exactamente como cualquier persona frente a una plaga de cucarachas, gritando de repulsión mientras sale volando. Los clones se pelean entre sí para ver quién la alcanza primero. Uno de los Mamushis logra agarrarle el talón, lo que hace que Ada grite de miedo. Sin embargo, fue una pésima idea, porque un reflejo automático acaba inmediatamente con él. No obstante, hay un problema. Como no vienen con la intención de matar a Ada, necesitan contacto físico para activar el reflejo, y al mismo tiempo son bastante rápidos. Tras esto, Daemon le dice que huele más bajo para poder contraatacar desde el suelo. Y lo que está por venir será una locura, así que prepárense. Daemon salta desde los hombros de Ada y le mete un puñetazo descomunal a Mamushi. Una patada posterior le vuela la cabeza a 3 o 4 clones. A otro lo agarra con las manos y el reflejo le destroza la cara en el acto, mientras que otro queda atrapado en su propia técnica de fuego. Sin mencionar a los que literalmente están explotando. Chou Chou no puede creer lo que está viendo. Himawari tampoco, al punto de quedar boquiabierto
despierta. 4 clones intentan pasarle por encima a Daemon, pero no lo logran. Este salta y los neutraliza en el aire, preguntándoles si son tan tontos como para pensar que pueden colarse y atacar a su hermana. Mamushi lo insulta, pero Daemon no responde con palabras. Toca con ambas palmas la cara de Ada, mira a Mamushi y le refleja el instinto. Las cabezas salen volando. Delta no puede evitar reconocerlo. Los números están bajando a una velocidad impresionante. Inojin confirma que van por la mitad y no ha pasado ni un minuto. Mamushi regaña a sus propios clones para que tengan cuidado con esta técnica. Boruto entra en escena y empieza a cortar clones con su espada. No obstante, Koji les recuerda que aunque su inteligencia está muy mermada, no conviene darles ninguna apertura. Las serpientes de Mitsuki destrozan a más clones, mientras Kawaki también hace lo suyo, lanzando ráfagas de energía por todas partes. Inojin sigue contando. 70, 60, 50. Shikamaru le dice a Sarada que ahora es el momento. Debe usar el Mangekyo Sharingan. Sarada comienza a levitar y por segunda vez en el día activa el Mangekyo. Está rodeada por una marea de clones y aún quedan bastantes, pero este puede ser el golpe final. Boruto observa cómo todos comienzan a ser absorbidos. El ojo de Sarada gira y su técnica más letal, Hoirume, está por iniciar. Pero algo no está bien. Se la ve agotada. Y tras esto, Sarada cae hacia atrás, mientras los agujeros negros de Hoirume se cierran y los mamushis ahí continúan. Acto seguido, Boruto la atrapa en el aire sin dudarlo, mientras grita su nombre intentando reanimarla. Sin embargo, la Uchiha no responde, al mismo tiempo que vemos cómo sus ojos están cubiertos de sangre. Kawaki y Shikamaru preguntan qué pasó. Boruto dice que Sarada está inconsciente mientras intenta despertarla y al mismo tiempo alejarla de los clones, que empezaron a multiplicarse de manera completamente absurda y descontrolada. Shikamaru le pregunta a Delta si Sarada había usado el Mangekyo antes. Delta confirma que lo usó una vez y quedó un poco mareada. Shikamaru se da cuenta que debió ocurrir mientras las comunicaciones estaban cortadas por culpa de Koji. Y Mamushi, lejos de desmoralizarse, está más encendido que nunca. Kawaki, harto de la situación, decide ir con todo contra los clones, lanzando ataques sin parar. Sin embargo, esto empeora las cosas, porque de su cuerpo empieza a salir vapor, y después de esto, su karma desaparece, dejándolo vulnerable y a merced de Mamushi. Sumire nos revela qué fue lo que pasó. Se recalentó. Amado dice que usó demasiada energía y que debe retirarse inmediatamente, pero Kawaki no parece estar en condiciones de hacerlo. Delta intenta defender la posición, pero por cada Mamushi que cae, aparecen muchos más. Incluso Ada menciona que la situación se les está escapando de las manos. Konohamaru corre hacia Boruto y le pregunta si Sarada está bien. Boruto no aparta los ojos de ella mientras le sostiene la cabeza y le responde que no lo sabe. La situación es terrible. Además de las bajas importantes, Sarada y Kawaki, Inojin informa el número más preocupante de todos. La cantidad de clones que Mamushi creó en estos pocos minutos actualmente son más de 1000. Bueno, jóvenes, así se nos ha ido este capítulo 32 de Boruto 2 Blue Vortex. Un capítulo que, como dije al principio, pasó de 0 a 100, porque veníamos de episodios bastante apagados y aquí hemos tenido acción pura y dura. Pero cuidado, que fuera acción casi en un 100% no quiere decir que el capítulo fue una obra de arte. Tampoco estoy diciendo que fue malo, no me malinterpreten. El episodio estuvo bien, fue entretenido. La demostración de poder de Daemon, a quien no veíamos en acción desde hace literalmente años, fue espectacular y transmitió algo que la serie venía necesitando: emoción e impacto.
No obstante, aún con todo lo que pasó en este capítulo 32, se siente como si la trama no avanzara. El capítulo anterior terminó con una gran cantidad de Mamushis yendo tras Ada, clones que se habían multiplicado bastante. Y este episodio termina exactamente igual, solo que ahora son más de 1000. No sé si me explico, es como si todo lo que ocurrió en medio no hubiese cambiado realmente la situación y la historia está prácticamente en el mismo punto. Lo que pasó con Sarada es lógico porque su técnica está completamente rota y al mismo tiempo le pasa una gran factura, algo que vimos claramente aquí. También estuvo bastante bien ver cómo Boruto pierde de vista todo a su alrededor para ir directamente hacia Sarada, demostrando el amor que siente. Tal vez sea la primera demostración directa hacia la Uchiha. Puede parecer un poco cliché, pero funciona para que la relación entre ambos avance si es la que terminará desarrollándose en el futuro. Por último, para no largarme demasiado, es innegable que además de esa sensación de que la trama no avanzó, la narrativa por momentos pierde lógica. Si Daemon en un minuto acabó con 40 Mamushis, lo lógico habría sido que los demás crearan una especie de barrera para proteger a Ada, que los egos ni siquiera pudieran acercarse y que Daemon con total libertad los eliminara a todos sin tener que preocuparse por protegerla. Es simple lógica. 1 minuto le tomó eliminar a 40 Mamushis. Pero claro, argumentalmente eso no es viable, porque entonces no habríamos visto lo que pasó con Kawaki ni el momento Borusara en escena. Probablemente se podría haber planteado de otra manera para que todo resultara más natural. Pero bueno, así fue como salió. Mi calificación para este capítulo 32 es un 6. Fue un buen episodio, con Daemon demostrando por qué es uno de los personajes más fuertes, si es que no es el más, y con una habilidad tan rota como el reflejo, pero con varios problemas narrativos y de desarrollo que lamentablemente no se pueden ignorar. De todos modos, esta es solo mi opinión. Ustedes díganme qué les pareció el capítulo y dejen también su calificación del 1 al 10 en los comentarios. Si les gustó ver este episodio 32 aquí conmigo, les pido por favor que dejen su pulgar arriba en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho. Así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete, ahí sí cuéntenme qué les ha parecido este capítulo. La brutal demostración de fuerza de Daemon, su técnica súper rota y el momento entre Boruto y Sarada. Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.